Gabriel Padilla y Alejandro Arias, bajo la dirección de Daniela Segrera, presentan Sumario TV, periodismo investigativo, con el patrocinio de Dajabón. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. Dajabón. En el puerto de Santa Marta movilizamos toneladas de sueños. Contenedores cargados de progreso, haciendo de Santa Marta una ciudad del sueño. Creemos en un mañana de oportunidades para nuestra gente. Somos un puerto amigo del medio ambiente. Trabajamos por nuestra comunidad, aportando para Santa Marta prosperidad, desarrollo y calidad de vida para cada uno de sus habitantes. Somos el puerto de Santa Marta, tu puerto, tu ciudad. Encantado en saludarles, una nueva emisión de Sumario TV. Gabriel Padilla, Daniela Segrera y Alejandro Arias, le damos las gracias por recibirnos en sus casas. Hoy desde Nabusimaque, más o menos unas 8 o 9 horas desde el Parque Tayrona, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta, y esta que es la capital de la comunidad indígena Aruaca. Hasta aquí nos desplazamos para hablar del Parque Tayrona. Y para hablar del Parque Tayrona, uno de nuestros invitados esta tarde es el doctor Jean-Claude Bessudo, presidente de Aviatur. Muchísimas gracias, señor Bessudo, por aceptar la invitación a tomar un café aruaco en la capital aruaca, Nabusimaque. Muy amable. Bueno, la jornada durísima. Vuelo de Bogotá, llega a Valledupar, y subimos por una carretera un tanto impresionante para usted. Su experiencia para venir a Nabusimaque. Excepcional. Sea cuales fueren los resultados de la reunión del día de hoy con los dirigentes arhuacos, el solo paseo valía realmente la pena. Fue una experiencia humana y turística de primerísimo nivel. En el escenario en el que nos encontramos ahora, todo un compendio de historias. No sabemos ni siquiera el referente de cuántos años atrás. Por lo menos sí sé que son 500 años y muchísimos más. La experiencia de estar en un sitio como este, en medio de la Sierra Nevada de Santa Marta. De mucho respeto, de profunda admiración por esa cultura, y que hayan podido conservar sus tradiciones. Y nosotros, la industria turística, tenemos la responsabilidad y el compromiso que esa cultura, esas tradiciones, ojalá se puedan mantener intactas. Y que cualquier intento de turismo que se llegara a hacer, si algún día los dirigentes lo aceptan, sea algo absolutamente sostenible en todos los aspectos, ambientales, culturales, económico, y que no se llegara a causar el menor daño a esas maravillas de culturas que hay en la Sierra Nevada. Pero quienes lo escuchamos hoy con este discurso, lógicamente, y quienes nunca lo han visto, y ese fue un punto de partida de las comunidades indígenas, entendían que veían a otro tipo de personas liderando otro tipo de turismo, y el miedo era, por ejemplo, su iniciativa de llegar con excursiones a Ciudad Perdida. ¿En qué momento la imagen cambia? O sea, es decir, quienes desde afuera hemos visto un Jean-Claude Bessudo nos daba como pánico, y cuando las comunidades indígenas hoy se acercan a usted, tienen otra percepción. ¿Qué cambia ahí en la percepción? No, Jean-Claude Bessudo, donde yo sepa, no cambia, genio y figura hasta la sepultura. En el año 78, cuando Juan Mayer me invitó a venir por primera vez
a descubrir Ciudad Perdida, se habló con la comunidad Kogi y se les preguntó qué opinaban. Yo no tengo ningún inconveniente en que haya excursiones en helicóptero a Ciudad Perdida. Esa fue su posición. Y entonces, con eso como antropología, la Corporación Nacional de Turismo, organizamos, recuerdo, eran los fines de semana, los puentes, vuelos en helicóptero, con todas las dificultades del mundo, ¿no? Por el cierre del techo de operación, toca empezar a las 6 de la mañana, tengo 1000 anécdotas que contar. Y cada vez tenía más y más éxito. Y en un momento, la comunidad Kogi nos dijo, miren, los helicópteros interrumpen nuestros pagamentos religiosos. Muy respetable. Inmediatamente suspendimos la operación. Eso coincidió posteriormente que llegó una carta de ICANN diciendo que las plataformas se debilitaban con las vibraciones de los helicópteros. Perfecto. Que nos iban a dar nuevas coordenadas. Las hemos esperado esas coordenadas como por 30 años. Pero hace como unos 2 o 3 meses volvió a pedir las coordenadas. No, hace 2 o 3 meses, mentiras, en noviembre del año pasado. El director del ICANN, si no me equivoco, el doctor Fabián Sanabria, me dijo, bueno, quiero ver y que vayamos a inspeccionar con especialistas en vuelos de helicóptero las coordenadas que me proponen. Fuimos y vimos el sitio. Es un sitio donde no hay plataformas, bastante adelantado en la sierra, y ellos dijeron, eso está perfecto, lo único es cortar 9 árboles mediante los mecanismos de reposición, de siembra en otras partes que fuere. Y no hablamos tampoco, o sea, para que haya vuelos de helicópteros necesitan 2 cosas. Helicóptero, una pista de aterrizaje, un helipuerto. Usted tiene eso viable y entonces ahí sí puede hablar con las comunidades. Es decir, ¿estarían ustedes de acuerdo en que esas pistas se utilicen para volver a traer turismo a la Sierra Nevada? Si dicen que no, no se lleva turismo a Ciudad Perdida. Eso es muy claro. Personalmente, pienso que causa de repente menos problema el turismo en helicóptero que las 14.000 personas que suben caminando, y a veces uno encuentra muchos problemas de polución ambiental a lo largo del camino. No está adecuado, no está preparado para eso. Y no quiero ser elitista en ese sentido, en ningún momento. Estoy hablando solamente de los resultados. Y la consulta no se ha efectuado. El tema está ahí, está en manos de parques nacionales, del ICANN, para estudiar el tema de un posible. De todas maneras, van helicópteros militares, van helicópteros de abastecimiento, a veces emergencias medicales que ocurren en Ciudad Perdida, en el camino. Esos helicópteros que aterrizan causan el mismo daño con ejército, con policía, que con turistas. O sea que sí es importante pensar en que haya un helipuerto sustituto donde pueda aterrizar sin que se causen daños a las plataformas y al sitio arqueológico Buritaca 200. O sea que la idea se mantiene. Que haya el helipuerto, que aterricen los helicópteros que tienen que aterrizar por motivos de fuerza pública, seguridad, lo que usted quiera, los antropólogos que van del ICANN, los funcionarios de parques cuando tienen que ir, y uno que otro visitante a quien le quieren mostrar algo excepcional desde la Presidencia de la República, que ocurre regularmente. Es el sitio de mostrar realmente excepcional del país. Si algún día las comunidades dicen, ok, de tal a tal fecha se puede, tal a tal hora se puede, maravilloso. Dicen que no, no se hace. Son ellos los que deciden. ¿En qué momento Besudo llegó a los parques nacionales del país? ¿Cómo fue esa historia? Cuando salió el cuento de las posibles licitaciones en el
2005 creo. Yo le dije al presidente de la agencia de viajes, oye, metámonos. No, 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 señor Besudo, eso va a ser un dolor de cabeza, por no decir de otra parte del cuerpo, un poco más abajo, y mucho más abajo. Y le dije, mire, creo que le debemos eso al país. Si no lo hacemos nosotros, si no nos presentamos esas licitaciones, nadie se va a presentar. Y es una manera de dar a conocer las maravillas de Colombia al turismo del exterior. Y así fue, nadie más se presentó, no me equivoqué, nadie estuvo interesado. Entonces basta con que adjudiquen las estaciones para que ahí mismo el cuento se vuelve que le entregaron a Besudo el 10% del territorio nacional. Si en total, los 5 parques fueron 50 hectáreas, creo que fue mucho el territorio, pero la tinta que eso dio para hablar y para correr y para malas interpretaciones ha sido infinita. Por ejemplo, en el caso del Tayrona. En caso del Tayrona. En el caso del Tayrona uno regularmente me han acusado oye... en el Tayrona de todo. Hablemos de todo lo que lo han acusado. Uy, ¿usted me quiere dañar la tarde? Me han acusado de paramilitarismo. Yo tenía mi funcioncita quincenal ahí en Noticias 1 con el señor Gelbes Albarracín, hasta que él mismo declaró en la fiscalía que ni me conocía, ni me había visto en ninguna parte por la serie de contradicciones de sus declaraciones. Tuve la señora Contralora de la República que me acusó de robar fortunas anualmente, los mismos equipos que año tras año decían que estaban todas las cuentas perfectas, con esas mismas acusaciones, parques nacionales no deben nada, no solamente no deben nada, sino que pagan anticipado. Y tocó convocar un tribunal de arbitramiento para que los 3 árbitros declararan de común acuerdo que no había la menor malversación, pero de la calumnia algo queda. ¿Y de ese fallo cuándo se dio? El del tribunal de arbitramiento. ¿Sí? La última instancia, no conozco la terminología. Es una revisión que hace en el Consejo de Estado. Exacto, el Consejo de Estado se pronunció la semana pasada. ¿Y confirmó la sentencia del fallo del Tribunal de Arbitramiento? No lo hizo llegar Parques Nacionales. Ya, un capítulo menos en esa tragedia. Nos han acusado de maltratar las comunidades cogis, de no dejarlas entrar al parque, lo más ajeno a la realidad de lo que ocurre allá. O sea, por favor, ellos efectúan sus pagamentos religiosos allá, entran todos los días que quieren, convivimos, vivimos allá con ellos. Es feo lo que voy a decir, pero hacen parte del entorno y de quienes quieren ver, los turistas, conocer mejor esas comunidades. Mal haría yo en decir que no. Además, ni tendría yo ni el poder, correcto, ni por qué tener menor trato discriminatorio con las comunidades. Eso para nada ha ocurrido. ¿Es cierto que hay una demanda que han presentado contra usted por teóricamente destruir el Tayrona? Parece que se avanzó incluso en una audiencia de conciliación en Procuraduría, algo así. En Cámara de Comercio. En Cámara de Comercio en Bogotá. Pero todavía no me han dicho cuál es el daño ambiental que hemos efectuado, ni me lo han podido precisar. Y me sorprende mucho esa acusación de daño ambiental, siendo que año tras año, Parques Nacionales, que no es la entidad más fácil del país, créame, no sé si aquí hay muchos ambientalistas, si hay funcionarios de parques, podemos hablar con ellos, pregúntales a ellos. Nos certifican punto por punto del manejo ambiental en el Tayrona. Y todos los años hemos aprobado el 100% de la calificación del manejo ambiental. Y recientemente lo ratificó Parques. Las calificaciones que nos dan
debo confesar que es para fines tributarios, si no, no hay derecho a la exención de impuestos que da que dio la DIAN para el ecoturismo, tiene que ser certificado, pero Parques lo ratificó para otros fines que no sean los tributarios, cualquier fin realmente de las... Además, ellos tienen a su cargo el manejo ambiental y nosotros debemos ejecutar. Creo que no hay mucho chance. Lo que ellos nos dicen de hacer a la manera como lo dicen de hacer. Y como tengo una familia de ambientalistas, muchas veces he dicho, y el señor presidente ha retomado mi frase, es más fácil negociar con la guerrilla que con los ambientalistas. Total. Del Tayrona, por ejemplo, ¿qué maneja Jean-Claude Bessoud? Pues yo soy la señora del aseo. Cuéntenos cómo es la señora del aseo del Tayrona. Yo cocino, doy de comer, tendemos camas, limpiamos los cuartos, y no sé si las señoras del aseo acompañan a los turistas, nosotros acompañamos los turistas, o sea, colocamos guías ambientalistas a las diferentes excursiones que permite Parques Nacionales Senderos. Además tenemos gente contratada. James, ¿cuántos, por favor, para limpieza? No, 130 total, pero gente exclusivamente para limpieza, para coger papelitos, porque no quiero ni un papel en el Tayrona. Un gerente de la concesión perdió su puesto porque encontré una toalla higiénica en el piso. Él no creyó que iba a pasar. Para que usted vea hasta qué punto, o sea, eso es para las anécdotas, puedo ser yo exigente con el tema de la limpieza en el parque y de la no polución en el parque. ¿Cierto? Sí, no. Gracias. Señor Bessoud, siempre se especula de las grandes cantidades de recursos que gana Aviatur en el Parque Tayrona. Es cierto. Sí. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuál es el balance? Un peaje muy rápido de la operación del Tayrona y al final... A ver, si miramos el solo Tayrona, el Tayrona ha sido una sorpresa, ¿correcto? El Tayrona deja recursos del orden de, pues según la tasa de cambio, pero con la actual puede ser 700, 800 mil dólares anuales, ¿correcto? Otra tasa puede ser $1 millón anuales. Pero si usted compara en lo global de la decisión mía, metámonos en los parques nacionales, tal vez podemos salir en tablas. Y algo quedó. Haciendo las compensaciones con los otros parques. Con los demás parques, porque hubo parques donde fue muy, muy, muy difícil y el Tayrona, la verdad, nos ayudaba a compensar lo que ocurrió y las inversiones que ocurrieron y que pudieron amortizarse en los demás parques. Pero ese $1 millón, ¿son brutos o son netos? Descontadas las operaciones, ¿esa es la rentabilidad del negocio? Si no le metemos administración central de la empresa, son netos. Si usted le mete de verdad, todo lo que hay detrás para que eso funcione, en mercadeo, en promoción exterior, en sistematización, o sea, gracias a Parques Nacionales y a nuestra gente de resolver los problemas de las colas para el ingreso del Tayrona en altísima temporada, logramos montar sistemas para que la gente pueda precomprar en tiempo real por internet y prepagar sus boletas de ingreso al parque y tenga un ingreso muy fácil, automático, sin cola. Gracias a Parques, eso se pudo desde la pasada Semana Santa, si no me equivoco, ¿correcto? Y eso implica, por ejemplo, inversiones inmensas en tecnología, lo que hay en redes, en computadores, en casa matriz, en contabilidad, en administración, en auditoría.
correcto, en manejo de recursos humanos. O sea, si no metemos nada de relaciones humanas, de administración central, es la cifra que le cuento. Y si no, se le diluye en la infinita burocracia nuestra. Perfecto. Y entonces esos recursos de ese $1.000.000 pasan a parques nacionales o ¿cómo se mueve? ¿Por qué se lo pregunto? Porque lógicamente es la gran duda de la gente y la especulación. Entendí. No, eso es, bueno, si usted quita la misión central de la empresa, de eso se puede ir, invento, el 60-70% en costos de misión central. Lo que le digo es una cifra neta, pero, es aparte de eso, hay el ingreso para parques nacionales. Parques nacionales sobre todas las ventas, todos los ingresos que haya por cualquier tipo de actividad nuestra, ¿correcto? Hay 16% en el contrato de esos ingresos que van a parques nacionales y le ayudan a subvencionar los gastos, no solamente en el Tayrona, sino en otros parques. No conozco la cifra mensual de lo que pagamos a parques, pero creo que parques se lo puede decir, o cualquier funcionario del parque, que es el director del parque, se lo puede decir con mucha facilidad, o lo puedo averiguar yo en cuestión de 15 minutos. Hoy usted tuvo una agenda con los mamos indígenas. Ahí tenemos las imágenes que podemos estar mostrando en este instante. Hay una conversación de un poco más de 3 horas con la comunidad indígena y vemos a un secretario general transmitiéndole usted un mensaje de los mamos. No era el de las autoridades, de los mamos mayores. En ese primer encuentro los mamos hacen sus consultas tradicionales y al final le dicen, mientras definimos cómo va a ser la suerte del tema de turismo en el Tayrona y mientras nosotros nos preparamos para saber hacia el futuro cómo se va a organizar, queremos que usted se mantenga en la concesión. ¿Cómo suena para usted esa confianza que le han brindado los mamos de la Confederación Indígena Tayrona? A nuestro grupo de trabajo, las 130 personas, les va a sonar con música celestial. Saber que aprecian, que no solamente los turistas, la comunidad, parques nacionales aprecian su trabajo, sino que mejor malo conocido que bueno por conocer o peor por conocer, eso para nosotros nos llena de orgullo, de verdad. Y la verdad estamos totalmente dispuestos a escuchar en qué tenemos que mejorar, qué quieren que hagamos, recibir las sugerencias. Y siempre hemos acatado inmediatamente el menor requisito que nos han presentado, que no hay que ir a tal parte porque es momento porque son sitios de pagamentos religiosos. Perfecto, eso se respeta inmediatamente, ¿correcto? Y qué bueno poder tener con ellos ese tipo de relación y le agradezco haber favorecido ese encuentro con ellos, doctor Arias. Su equipo asesor está muy nervioso hoy. De camino para acá estaban, la verdad, estaban ansiosos. No. Usted tuvo siempre confianza de que la respuesta de las comunidades indígenas, en principio, fuera afable, cariñosa. Cuando usted está tan convencido que lo que diga la comunidad indígena es palabra divina en el tema, entonces, y no esperas nada, llegas absolutamente virgen y que han expresado tantas veces su deseo de no turismo al Parque Tayrona, entonces no esperas nada. Debo decir que fue para mí una sorpresa escuchar esas palabras y escuchar que con las demás comunidades, los demás cabildos se van a reunir y van a estudiar el tema. Y también les ofrecí la situación de Colombia, donde en algunas partes conviven turismo con comunidades indígenas. No es única.
lo hay en muchas partes del mundo. Le acabo de mostrar unas fotos, por ejemplo, de Papua hacia Nueva Guinea. Tribus caníbales. Los nuestros no son caníbales, afortunadamente. Y se puede convivir con un turismo de alto nivel cultural y altamente sostenible. Me gustaría que tuvieran también esos intercambios y que vean qué puede traer, cuáles son los posibles beneficios. Aunque sea, yo pienso que dándose a conocer al mundo esas comunidades, y no solamente a unos pocos especialistas, antropólogos, correcto, de las ONGs, que es un puñado de personas a nivel mundial, pero dándose a conocer es la mejor manera de garantizar su supervivencia por los siglos de los siglos, porque se vuelve esas comunidades, con todo respeto, por favor, esas culturas son del grado en el cual se encuentran, para mí, no es solamente patrimonio de la humanidad de Colombia, es patrimonio de la humanidad. También los mamos le expresaron a usted la preocupación en relación con el tema del manejo del turismo, en el sentido de que el turismo finalmente terminara afectándolos culturalmente. Y lógicamente ellos van a hacer el análisis y al final deciden 100% no al turismo o si se mueven en eso. Su respuesta frente a la expresión de los mamos en ese sentido. Si es no, es infinitamente respetable, aunque yo, le repito, creo que puede ser un seguro de persistencia en el tiempo, correcto, el hecho de darse a conocer a otros. Si nadie los conoce, si gente los conoce, los aprecia, los admira, jamás permitirían que les suceda la menor dificultad y la menor. Es casi una veeduría internacional para garantizar la continuidad cultural de esas islas. No sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo. Evitar asimilaciones inadecuadas de esas culturas. El contrato se debió prorrogar. Las comunidades indígenas, mientras definían de fondo su tema, pues con el gobierno nacional también usted tuvo que hacer algunas conversaciones en dirección al tema de la prórroga. El gobierno nacional nos vino a ver y nos preguntó, bueno, mientras sabemos qué va a pasar, mientras conocemos los resultados de las consultas y ahí por una demandita que usted coloca de vez en cuando, tuvieron que llevar a cabo conversaciones y ver qué salía de esas consultas. Y usted sabe que todo eso es lento en el país, por todos los lados, por el lado del gobierno, por el lado de nuestras comunidades indígenas. Todo eso es largo. Los procesos son largos y demorados. Y entonces, bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos? Hay 1000 familias que viven de eso. ¿Cómo manejamos la cosa? ¿Usted aceptaría quedarse? Sí, mire, acepto quedarme con 2 condiciones. Eso es como los buenos matrimonios. Me quedo hasta el día que ustedes quieran, en un plazo no mayor de 3 años, que termine este gobierno, para dejar el próximo en total libertad, hacer lo que le gana, que nadie se sienta amarrado, o sea, máximo los 3 años, y tengan todo el tiempo de preparar nuevas licitaciones, nuevos pliegos concertados con las comunidades, o no hacerlos si no quieren, y que en el contrato aparezca que cualquier día, no sé si pedí 30 o 60 días de anticipación, 60 días de anticipación,
con todo respeto y permiso suyo, doctor, 60 días que nos avisen antes, por favor, en 60 días empacan, se van, liquidan todo el mundo y chao. Punto. Entonces hay plena libertad, nadie se siente amarrado con nada. Y yo en esas llevo como, el año entrante cumplo 50 años con mi esposa. ¿Sí? Y me ha ido bien, le cuento. Entonces, lo atinente a la prórroga de la concesión es un tema de acuerdos de libertades. El gobierno nacional desarrolla su actividad y usted se mantiene ahí mientras... Me mantengo mientras me necesiten. O sea, tenga que haber alguien en un marco legal, porque esa prórroga se hizo dentro del marco de la ley 80, en el entendimiento que cuando se hizo la primera licitación, con error o sin error, no estoy discutiendo el tema, sí, pero el Ministerio del Interior conceptuó que no se requería la consulta porque no había comunidad dentro del parque, y después, posteriormente, según hubo mucho más precisión y se supo que la comunidad no era solamente presencia física como aquí de una población indígena dentro del Parque Tayrona, sino que el parque sea una herencia ancestral del territorio ancestral de las comunidades de la sierra, ¿correcto? Y entonces digamos que dentro de ese marco jurídico y la ley 80 se puede prorrogar una concesión hasta por la mitad del valor o algo aproximado, que fue lo que hicimos, con tal de no equivocarnos y que no pase 3 años. Perfecto, entonces en consecuencia, su balance del día de hoy. El solo hecho de haber sido invitado a venir a Nabusimaque fue de los días más gratos que recordaré. Mi esposa me había hablado del sitio, mi hija me había hablado del sitio, y de verdad, es totalmente diferente. Yo he ido a San Miguel en helicóptero. Es totalmente diferente vivir la llegada y llegar por vía terrestre. Y es algo que le agradezco, haberme ayudado a realizar, voy a hablar como las quinceañeras, este sueño. Señor Besudo, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy amable. Luego de nuestra conversación con el señor Jean-Claude Besudo y de haber corrido la cortina sobre algunos aspectos y historias que se habían tejido alrededor de su relación con el tema del Parque Tayrona, su vinculación con de sus expectativas por el tema de Ciudad Perdida y lo que significa el relacionamiento de él con las comunidades indígenas, pues quién mejor para poder evaluar también lo que sucedió hoy en Nabusimaque que con Helber Zapata Izquierdo, miembro de la Confederación Indígena Tayrona, autoridad Aruaca, miembro del equipo de territorio y defensa de territorio de la Confederación Indígena Tayrona y lógicamente del pueblo aruaco. Helber, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. No, gracias a ustedes. Nos parece importante haber compartido y haber dialogado con Besudo en torno a lo que está pensando el pueblo aruaco con respecto al territorio. Un punto inicial para poder ponernos en contexto. ¿Es normal invitar personajes a Nabusimaque o es un proceso que debe hacerse antes para que un personaje venga a Nabusimaque? Es una invitación efectivamente de los mamos y las autoridades del pueblo aruaco. ¿Vienen muy seguido personas invitadas por los mamos o es algo esporádico? Se define de acuerdo a las prioridades en las discusiones de los temas. En ese sentido, entonces, la venida de Besudo para ustedes terminaba siendo importante para que lo invitaran a Nabusimaque. Importante la discusión que se está dando en torno a la protección del territorio en el Parque Tayrona. Y entonces, ¿qué motiva, más allá de la sola discusión, traer un personaje como Besudo que para el caso del Tayrona ha despertado tantos mitos? Quizás la motivación más grande sobre el Tayrona y la invitación a Besudo tiene que ver con todas las discusiones que se están dando en el gobierno, en torno al gobierno, sobre el manejo del futuro de los parques. Y en este sentido,
lo que se está diciendo es que se requiere un afianzamiento de parte de las autoridades para tomar el control total del área del parque y del territorio en general. El mensaje que los mamos le enviaron al señor Besudo en relación que se mantuviera ahí mientras ustedes decidían de fondo la suerte del turismo, finalmente, ¿cuál es el alcance de ese mensaje? ¿Cómo es el contexto de ese mensaje? Bueno, lo que los mamos han venido insistiendo es que efectivamente el tema del turismo sí genera unas afectaciones grandes para los pueblos de la sierra y que mientras se define qué se desarrolla en los espacios, en los sitios sagrados, en el parque y en el territorio en general, mientras las autoridades tengan la capacidad para hacerlo, hasta ese momento lo que se dice es que debe procurarse mantener la concesión en el mismo perfil que se encuentra en este momento. Dado que los 4 pueblos están participando en la formulación del plan de manejo y todo eso, se dice entonces que a partir de ahí, de la formulación del plan de manejo y la definición de una política interna ambiental, entonces ya se define cuál es el futuro de las concesiones en adelante, y que mientras tanto pues se mantenga el mismo actor, es lo que se ha dicho específicamente. La permanencia del mismo actor, en este caso el Aviatur y Besudo, la figura de Besudo en el tema de la concesión del Tayrona, es también una expresión de que sentimos que está haciendo las cosas bien, o sentimos que al final dejarlo ahí porque... No, ¿qué sé? es un tema de diálogo, o sea, es un tema de diálogo, y de pronto la avenida de Besudo lo que hace es repensar a los mamos y decir, bueno, más vale un malo conocido que un bueno por conocer, y yo creo que ese es el mensaje que se está diciendo. O sea, primero, no estamos de acuerdo con el turismo, se reitera. Segundo, hay un actor que ha venido desarrollando el tema turístico en el Tayrona, y nosotros no nos interesa que haya otros terceros participando y generando dificultades que en este momento ya hemos venido sorteando de alguna manera con esta concesión actual. Bueno, pero por el dicho de malo conocido que bueno por conocer, al final, en el balance de la gestión de la concesión y lo que ustedes han venido estudiando y evaluando a lo largo de estos años y en las 2 consultas previas que se han venido desarrollando en el Tayrona, ¿ustedes creen que la gestión cómo se calificaría? Bueno, nosotros hemos efectivamente logrado unos aspectos importantes al que no hemos recibido respuestas negativas, como el cierre del parque. Para nosotros el cierre del parque pensábamos iba a generar alguna discusión y la concesión estuvo de acuerdo. Nosotros pensamos que ese tipo de gesto de parte de la concesión, de parte de parques, sigue generando, digamos, una posibilidad de la recuperación territorial, no solamente en la parte física, sino espiritual. Y ese gesto seguramente es lo que pone de presente que se mantenga la concesión hasta que los mamos definan, digamos, el derrotero para el futuro del territorio, que yo no creo que sea necesariamente concesión o de uso turístico, sino un cierre general de esas áreas. Y la percepción en relación con lo que se ha venido desarrollando en los últimos 5 años por parte de Aviatur dentro del parque, ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Es negativo o positivo? Bueno, nos toca decir que efectivamente la evaluación de los mamos en el tema particular es que se ha generado negativamente digamos, espiritualmente las comunidades. Sin embargo, digamos, eso traído a un escenario político, hay que aceptar que el caso de Aviatur es que no ha generado una discusión contraria a lo que nosotros estamos diciendo. O sea, no han dicho que no están de acuerdo. Inclusive el mismo Besudo ha dicho que en el momento en que las autoridades le digan que hay que cerrar el parque y chao, él está dispuesto a hacer ese gesto. Y yo creo que esa es la parte más importante a la que nosotros le hacemos la venia.
O sea, en ese sentido, ¿ustedes encuentran unos puntos de aceptación y de reconocimiento a Besudo? Sí, nosotros lo que encontramos es una postura del doctor Besudo frente a la necesidad espiritual y territorial de los pueblos de la sierra. Yo creo que él ha entendido, más que el gobierno, que esos territorios se requieren para la vida cultural de los pueblos. Y luego de la conversación de hoy, ¿hay un cambio en la percepción en relación con la imagen de Besudo dentro de la comunidad indígena? Bueno, nosotros nunca hemos tenido una mala imagen del doctor Besudo, o sea, de hecho no lo conocíamos. La discusión que se ha mantenido al interior de las comunidades es la afectación del territorio con respecto al turismo. Entonces no tenemos una mala percepción del doctor Besudo. Y yo creo que la avenida lo que hace es un acercamiento importante donde el doctor Besudo pone su voluntad política de decir, bueno, nosotros, yo reconozco que el territorio es de ustedes, yo reconozco que hay una afectación, pero dependiendo de ustedes, depende de ustedes hasta cuándo yo estoy en este proceso, en este negocio, en el Parque Tayrona. ¿Cuándo creen ustedes que pueden ir avanzando en la definición de lo que pudiera ser el tema del parque? ¿Hay que esperar mucho más tiempo en eso o no hay un tiempo estipulado y más bien se deja a los trabajos tradicionales? Bueno, nosotros alrededor del trabajo que se está desarrollando con los 4 pueblos, lo que pensamos es que es importante finalizar el proceso, que creemos que se dé máximo en 8 meses. Y a partir de ahí, pues yo creo que ya empieza a generarse unos derroteros de trabajo para el seguimiento de la concesión o definir el futuro del uso del parque. Muchísimas gracias, Helbe, por haber aceptado esta invitación y gracias por habernos acogido en su territorio en Nabusimaque. Bueno, gracias a ustedes. Una disposición entre las partes, desde el entendido de construir una política que, y para efecto de la sierra, se desarrolle algo distinto, pensando en el bienestar de la naturaleza y de la sierra, ¿no? Y en estos momentos es importante que haya llegado personalmente, conociendo un terreno. Y es importante, así como usted expresó su experiencia, tener claro los conceptos de los humanos, la importancia del desarrollo cultural. Y es que en ese sentido, el hecho de hoy estar conversando, de definir un criterio, una línea, una política sobre el tema del manejo del turismo en un sector, eso no significa que el pueblo o la cultura acepte el turismo, porque eso va mucho más allá, y es que la cultura no se afecta por el hecho de venir a alguien o hacer un daño físicamente, sino desde el punto de vista de la espiritualidad y de la energía, porque todo esto, el ser humano lo que hace es de alguna manera afectar cada uno de los espacios. Y en ese sentido, pues, es importante restablecer el orden. Sin embargo, viendo las realidades que hoy nos afectan y la situación que nos afecta, pues hay que buscar mecanismos de poder convivir, de poder compartir en algunos temas, establecer un diálogo, un mecanismo de encuentro, conociendo algunas diferencias entre las partes, pero que en última el objetivo común es cuidar, mantener el orden, conservarlo. Esto con el objetivo de estar, de seguir existiendo y para la pervivencia misma de los pueblos, de la sierra, para garantizar el bienestar de la sociedad que vive en la parte baja, en fin.
Y en ese sentido es importante este diálogo intercultural que nos permita también construir políticas de manera diferencial. Así como en Colombia se reconoce la diversidad, también el desarrollo debe ser diverso. No debe haber una cuestión que por el hecho de que genere una divisa o que genere una ganancia se afecta al otro. Lo importante es saber entendernos, y en ese sentido en adelante queda la tarea de buscar el diálogo, de crear las mesas de trabajo que nos permita aterrizar sobre algunos puntos comunes que hoy nos estamos ubicando y nos estamos informando. Se le agradece inmensamente de haber llegado hasta acá y que se le haya ocurrido hacer presente directamente un diálogo que nos manda, es muy importante. Eso hace parte, digamos, un primer paso para construir y pensar hacer algo distinto. Para hacer algo distinto, una construcción distinta que no afecte más que todo la parte cultural. Perder los conocimientos para la parte religiosa, pero cuenten con nosotros para trabajar bajo vuestra dirección, si ustedes lo llegaren a desear, en el sentido que ustedes quieran, para ayudar a preservar la identidad cultural. Quisiera saber si, don Jairo, lo que acabo de decir te parece a ti aceptable y en el sentido de lo que hace Parques Nacionales. No escuché que sea algo. Está distraído. Entonces, decían que sienten que el turismo puede ser o es negativo en el aspecto cultural y espiritual. No está dentro de la cultura, no está dentro de la cultura y afecta a la espiritualidad también. Por eso yo no tengo los conocimientos para la espiritualidad, excepto las orientaciones que ustedes nos quieran dar, pero en la parte cultural, mientras nosotros tengamos algo que ver en algunos sitios de la sierra o de promoción del país exterior, de excursiones a la sierra, cuenten con nosotros para jamás hacer algo que pudiera afectar la identidad cultural, perturbarla, perjudicarla o algo que resultare dañino. Las instrucciones que nos quieran dar realmente muy bienvenidos